y yo les voy a hablar de una forma concisa de lo que considero que debe ser el abordaje en imágenes en el contexto de urgencias de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, como una primera aproximación, vamos a hablar de los criterios de indicación según las guías del Colegio Americano de Radiología, donde vamos a ver las imágenes iniciales de los pacientes que tienen una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal. Como podemos ver, el Colegio Americano realmente nos dice que son 3 estudios principalmente apropiados, que son la tomografía de abdomen y pelvis con medio de contraste endovenoso y los estudios de enterografía, tanto por escanografía como resonancia magnética. Pueden ser apropiados, pero no son los más apropiados, la resonancia magnética de abdomen con y sin medio de contraste, la tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, los estudios fluoroscópicos, la resonancia y finalmente, como último, tenemos el ultrasonido de abdomen y pelvis. En pacientes que tienen una sospecha de exacerbación aguda, es decir, pacientes que ya tienen un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, los 3 estudios más apropiados siguen siendo los mismos: la enterografía por resonancia y por escanografía, así como la tomografía de abdomen y pelvis con medio de contraste. Pueden estar indicados también la resonancia magnética, la tomografía, los estudios de enterocrisis, que son un poco más complicados en el sentido de que debe pasarse una sonda enteral para la administración del medio de contraste oral, y finalmente los estudios de fluoroscopia. Esto de acá es una tabla acerca de las dosis de radiación relativas que uno espera en un adulto y en un paciente pediátrico, en las cuales esperamos que los niveles en milisieverts de dosis de radiación estimada deben ser por lo menos de 30 milisieverts por estudio, donde vemos que hay 4 signos de radiación, y en pacientes pediátricos menos de 10. ¿Esto qué nos dice? Usualmente entonces lo que uno espera es hacer estudios de seguimiento, ojalá con estudios de resonancia magnética. Como una primera aproximación vamos a hablar acerca de estudios que suelen solicitarse a estos pacientes. Tenemos en un comienzo la radiografía de abdomen simple, la cual es de fácil acceso y es económica. Sin embargo, su utilidad para diagnóstico no es efectiva y realmente nos va a hablar en si hay pacientes con complicaciones tales como la obstrucción o la perforación. En este caso vemos 2 radiografías de abdomen en proyecciones anteroposterior, en decúbito supino y bipedestación, donde vemos un patrón obstructivo intestinal con niveles hidroaéreos escalonados y importante cámara de neumoperitonea que sugiere una perforación. Sin embargo, esto no es un hallazgo que nos sugiera que este paciente curse con una enfermedad inflamatoria intestinal. Segundo, tenemos el ultrasonido, que de igual forma es de fácil acceso y es económico, no se asocia a radiación ionizante, pero tiene grandes limitaciones en el contexto de urgencias. La primera de ellas es que es operador dependiente, ya que se necesita una experticia especial para evaluación de estructuras intestinales. Lo otro es la limitación, por ejemplo, por el paciente, cuando hay abundante cantidad de gas, o la evaluación de la pared, en especial pacientes con un índice de masa corporal elevado, su exploración es especialmente difícil, y de igual forma, pacientes que tengan sospecha no nos va a llevar al diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí lo que tenemos entonces es imágenes de ecografía en modo B, un corte transversal y uno longitudinal, donde podemos ver acá una asa intestinal de paredes no tan engrosadas, hipoecoicas, y podemos ver que alcanzan un diámetro limítrofe de hasta 4 milímetros. En cuanto a la escanografía, esta es una imagen coronal, esto es una tomografía, y esto corresponde a un enteroTAC. El enteroTAC es un estudio usualmente disponible en nuestro medio de adquisición rápida y tiene como ventaja la evaluación de complicaciones a diferencia de la ecografía. ¿Por qué? Porque por ecografía no es muy fácil ver hallazgos sugestivos de perforación, muchas veces las colecciones no son evidentes, al igual que la visualización de fístulas. Este es un estudio en el cual sí podemos caracterizar de forma adecuada colecciones, masas inflamatorias o trayectos fistulosos. Tiene en contra la radiación ionizante y se necesita medio de contraste endovenoso.
En cuanto a su técnica, vemos que se adquiere con medio de contraste endovenoso y oral. El medio de contraste oral es neutro, usualmente es agua, pero con algún agente osmótico para mantener el agua endoluminal. La administración varía entre unos 1.300 y unos 2.000 centímetros cúbicos que se toman en estos espacios de 60, 45 y 15 minutos antes de, y se toman en especial dos fases. Una primera fase, que es la fase intestinal para la evaluación mural, se adquiere 50 segundos después de la inyección del medio de contraste, y después una fase portal, que se adquiere 60 a 70 segundos después. Finalmente, tenemos la enterorresonancia, que es un estudio más costoso y menos disponible, y los tiempos de adquisiciones son mayores. Sin embargo, tenemos una mayor resolución en diferencias de contrastes, la evaluación de las complicaciones es aún mejor, es más fácil de detallar, ya que se cuenta con unas ciertas secuencias que ayudan a evaluación mural. Se puede evaluar adicionalmente la peristalsis y las fístulas perianales, que no son fácilmente caracterizables en escanografía. Esto de acá es para mostrarles también más o menos cómo es un protocolo de enterorresonancia. El paciente debe tener ayuno y contamos con 3 medios de contraste oral. Sin embargo, el que utilizamos realmente es el bifásico, en el que buscamos una alta señal en secuencias con información T2 para la evaluación del engrosamiento mural y una baja intensidad de señal en secuencias con información T1 para evaluar el realce de la mucosa posteriores a la administración de medio de contraste. Si se fijan, la administración del contraste oral es muy similar a la del estudio previo. Suele darse un agente antiperistáltico y aquí a la derecha abajo pueden ver las secuencias que se usan para este estudio. Entonces, ¿cuándo debo considerar una enterografía por TAC o por resonancia? Los pacientes mayores de 35 años se puede hacer una evaluación por enterotomografía. Sin embargo, si se empieza a presentar esta enfermedad en pacientes más jóvenes, la idea es exponerlos la menor cantidad de radiación posible. Por eso, considerar enterorresonancia en pacientes jóvenes es lo ideal. El estudio de enterotomografía es un muy buen primer estudio enterográfico o en un paciente con síntomas agudos como lo son nuestros pacientes de urgencias. Los pacientes que suelen llevarse a enterorresonancia suelen ser pacientes que no son agudos enfermos o se busca una respuesta a terapia. Sin embargo, se pueden utilizar de forma en pacientes agudos, pues la evaluación de las características es básicamente la misma. Nos tiene como ventaja adicionalmente la enterografía, la visualización de fístulas perianales y es útil en pacientes embarazadas. Sin embargo, los tiempos de adquisición, como ya lo vimos en un comienzo, en el paciente en urgencias, un paciente casi que inestable en una sepsis, el estudio ideal dentro de lo posible sería una escanografía. ¿Cuándo más se hace una escanografía? Cuando haya contraindicación para que sea una resonancia, como es la claustrofobia o alergia al medio de contraste, como es el gadolínio, o viceversa. Se utiliza en la resonancia magnética cuando haya alergia a los medios de contraste yodados. Entonces, como modalidades diagnósticas, primero vamos a hablar de qué hallazgos tenemos en una enfermedad aguda o activa y hallazgos en enfermedad crónica, que cumple casi que para las dos entidades, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa. ¿Uno qué debe hacer? Buscar engrosamientos de pared que son significativos por encima de 3 milímetros. Debe buscar realce de la mucosa, debe buscar ganglios inflamatorios y ingurgitación vascular adyacente. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en enfermedad crónica? Infiltración de la grasa en la pared, fibrosis mesentérica y áreas de estenosis usualmente. Esto de acá entonces es un corte coronal de una enterografía por tomografía y lo que les quiero mostrar son estas áreas de engrosamiento mural de asas intestinales delgadas que se asocian a la ingurgitación de vasos mesentéricos adyacentes, conocido como el signo del peine, y nos sugiere unos cambios inflamatorios agudos activos. Esto de acá entonces viene siendo también una escanografía ya en un corte axial y podemos ver también las áreas de engrosamiento mural, que es irregular en asas intestinales delgadas. Aquí vemos varios ganglios mesentéricos de aspecto reactivo, al igual que prominencia de las estructuras vasculares mesentéricas.
Y en cuanto a una primera caracterización de colitis ulcerativa, vamos a encontrar un engrosamiento mural continuo. Vamos a ver que este está usualmente limitado al colon. Puede haber un no engrosamiento del ilion distal, pero es considerado ileitis por reflujo y nos va a dar un patrón tubular que es dado por la pérdida de las austras. Entonces tenemos esta escanografía, medio de contraste oral positivo en un ambiente de urgencias, un corte axial a la izquierda, un corte coronal a la derecha, y lo llamativo entonces es como hay una pérdida importante del patrón de austración, hay engrosamiento mural, realce de la mucosa, aquí podemos verlo también en el corte coronal, podemos ver adicionalmente múltiples ganglios de aspecto reactivo y las estructuras vasculares mesentéricas prominentes. En cuanto a la enfermedad de Crohn, vamos entonces a encontrar los hallazgos de enfermedad activa como los habíamos nombrado previamente. Tenemos en un comienzo entonces, este es un corte coronal, una escanografía con medio de contraste oral positivo en el contexto de urgencias, donde vemos en el colon descendente un importante engrosamiento mural que se asocia a prominencia de estructuras vasculares mesentéricas. De igual forma hay cambios inflamatorios hacia el ángulo hepático del colon. Aquí podemos ver cómo además hay compromiso de asas intestinales ileales, marcada prominencia de las estructuras vasculares con el signo del peine. Y vemos cómo esta es la porción más distal del ilion, tiene un severo engrosamiento asociado. Esto es uno de los signos de enfermedad o de inflamación inactiva, donde lo que tenemos en esta escanografía en corte axial es un área de engrosamiento mural, pero lo llamativo es esta área que se observa alrededor de baja densidad que corresponde a proliferación fibrograsa, que es el paso del cual hay unos cambios inflamatorios de la grasa mesentérica y se transforma finalmente en un tejido fibrótico y graso. Esta es una imagen en resonancia magnética con secuencias con información T2, donde el área correspondiente a infiltración o proliferación fibrograsa es esta, donde vemos que realmente está cubierta por tejido graso, sin embargo, la intensidad de señal no es completamente homogénea y sugiere que hubo un proceso inflamatorio en esta localización. En cuanto a los hallazgos en fase penetrante, tenemos la formación de úlceras que pueden generar finalmente fístulas, estenosis, abscesos y masas inflamatorias. Abajo a la izquierda tenemos entonces, esto es un corte sagital de una escanografía, este es un área, una asa intestinal, aquí podemos ver dónde está el medio de contraste positivo y aquí podemos ver la formación de una pequeña úlcera asociada. Y en la imagen que tenemos a la derecha podemos ver unos extensos cambios inflamatorios, un engrosamiento mural que se asocia a una colección hipodensa correspondiente a un absceso secundario a una perforación. Otro hallazgo frecuente en la fase penetrante son las masas inflamatorias, en las cuales uno no encuentra realmente una colección líquida ni unas paredes bien definidas. Esto entonces son un corte coronal, esto es una secuencia con información T1 con saturación grasa y medio de contraste, donde lo que vemos es un marcado realce de un área asociada a una asa intestinal con importante prominencia de las estructuras vasculares mesentéricas. En la mitad tenemos una secuencia con información T2 en un corte axial donde vemos un área de señal intermedia en secuencias con información T2. Sin embargo, se ve que no hay una colección líquida, no hay áreas de alta intensidad en su interior y no es como tal una colección líquida o absceso delimitado. A la derecha tenemos entonces una secuencia con información T1 y saturación grasa con medio de contraste donde vemos importantes cambios inflamatorios de la grasa del mesenterio, es heterogénea, sin embargo, sin claras colecciones definidas correspondiente a una masa inflamatoria. ¿Para qué más es útil entonces los estudios con los que contamos, como en este caso la enteroresonancia, para la evaluación de las fístulas?
Abajo a la izquierda tenemos un corte axial, esto es una secuencia con información T1 con medio de contraste endovenoso, y lo que vemos es un trayecto fistuloso transesfintérico en el eje horario de la 5 con una colección líquida asociada. Aquí en el corte sagital es igualmente evidente, tiene realce periférico tras la administración de medio de contraste, que es uno de los hallazgos típicos de los abscesos. En cuanto a hallazgos en fase fibroestenótica, son áreas de fibrosis mural que se asocian o no a áreas de obstrucción intestinal retrógrada. Lo que vemos entonces en la imagen a la derecha es este segmento en el cual hay una disminución mayor del 50% del diámetro usual de la luz, y en el corte coronal vemos una enterografía por tomografía con importante dilatación retrógrada. Aquí vemos de asas intestinales tanto delgadas como gruesas, que condiciona una obstrucción intestinal. Para considerar que condiciona un efecto obstructivo, usualmente la dilatación retrógrada debe ser mayor de 3 centímetros. ¿Qué hallazgos tenemos en fase reparativa? Los hallazgos en fase reparativa también son más evidentes en estudios de resonancia magnética, y lo que uno realmente ve es un compromiso asimétrico de la pared intestinal, sin cambios inflamatorios, sin edema, y lo que uno ve usualmente es una disminución del diámetro correspondiente a una estenosis. Esto entonces es un corte axial de una resonancia magnética en secuencias con información de T2, y lo que vemos es la pared que tiene una baja señal correspondiente a hallazgos de fibrosis. Este cuadro lo traigo para mostrarles que uno como radiólogo, aparte de la evaluación intestinal, debe buscar hallazgos de enfermedad extraintestinal, como es la sacroiliitis, la colangitis esclerosante primaria, hallazgos que sugieran necrosis avascular de la cadera, pancreatitis y nefrolitiasis. Esto de acá es un cuadro de resumen en el cual nos divide la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, donde vemos que el compromiso de intestino delgado es de enfermedad de Crohn, y que los hallazgos que uno puede encontrar en el ilion distal en la colitis ulcerativa son por reflujo. Siempre hay compromiso rectal en la colitis ulcerativa. La enfermedad de Crohn es la que se asocia a fístulas anales. Hay un compromiso asimétrico en el proceso inflamatorio en la enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerativa, donde suele ser más simétrico. Hay mayor riesgo de cáncer en la enfermedad de colitis ulcerativa, y los hallazgos de proliferación fibrograsa suelen ser más en enfermedad de Crohn. Finalmente, como conclusiones, el fin de esta charla es decir que el abordaje de estos pacientes, tanto por cómo funciona en nuestra institución, como lo que dicen realmente las guías, es enterografía y enterografías por resonancia y tomografía, a pesar de que el ultrasonido es un medio que está creciendo de forma exponencial, tiene unos importantes problemas en cuanto a la forma en la que se lleva a cabo, pues es un estudio que requiere un entrenamiento especial y tiene también varias, sí, como falencias en cuanto a la técnica. Primero, empezando porque se necesita una curva muy especial para la evaluación de las asas intestinales en el ultrasonido, y porque la evaluación de las complicaciones en especial, tales como buscar las fístulas, las colecciones, es bastante disminuida en comparación con los estudios tomográficos y de resonancia magnética. Muchas gracias.